Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios. No puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy, es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo: no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida, pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo: papá, ¿no sería genial que las ayudáramos?
a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales. Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor. Lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo. Y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo. Con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad.
Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador, y quiero seguirlo y servirlo, o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera. Y quieres decir, Señor, quiero volver a ti. Me alejé de ti y me confundí y perdí. Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Esta noche quiero que vayan conmigo a Primera de Juan. En el 5º capítulo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Quiero hablar sobre conocer, estar absolutamente seguros de que conocen a Cristo, porque se escribió para darles seguridad de que sus pecados son perdonados y que van a ir al cielo. El Evangelio de Juan, sin embargo, se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y crean que tienen vida a través de su nombre. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito para llevarte a Cristo. Y las cartas de Juan fueron escritas para ayudarte a saber cómo vivir la vida cristiana y estar seguro de que conoces a Cristo. Hay muchas personas que van a la iglesia y muchas que fueron bautizadas y muchas que fueron confirmadas en una iglesia, pero no están seguras, no tienen seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. En Primera de Juan 3:23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú crees? Bueno, tú dirás, sí creo. ¿En serio? ¿Sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe es en la Biblia. Significa que entregas todo tu ser a Cristo. Es la historia que conté la otra noche, la diré de nuevo, sobre un hombre que vino de Francia y él anunció que iba a poner una cuerda floja sobre el río Niágara en las cataratas y caminaría sobre ella. Una gran multitud se reunió en ambos lados del río, el lado canadiense y el lado estadounidense, y lo vieron. Y claro, él caminó de ida y vuelta y aplaudieron. Lo hizo 2 o 3 veces y luego tomó un barril y puso unos 90 kilos de tierra adentro. Lo rodó de ida y de vuelta, lo rodó de ida y de vuelta. Luego preguntó, ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar con un hombre? Y dijeron, sabemos que tú puedes. Y había un hombre en la fila de enfrente que estaba muy entusiasmado. Y él le dijo, Señor, ¿podría meterse al barril y ser el primer hombre? Ese hombre se fue. Y no lo culpo. Pero verán, eso es la fe. Pones tu peso total en el barril. Pones tu peso total en Cristo. Y Cristo es sobre quien tú pones la fe. Quien crea que Cristo es, quien crea que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. La fe real conlleva la idea de compromiso. No solo creerlo en la cabeza, sino un compromiso de tu vida. Cada fase de tu vida a Cristo, tu vocación, tus estudios, tu novia, tu novio, tu vida sexual, todo es entregado a Cristo. La primera pregunta es, ¿en verdad lo crees? ¿Ya comprometiste tu vida a Cristo en su totalidad? Arregla eso. La segunda pregunta que examinamos, un cambio de actitud hacia el pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos y no tenemos la verdad. Sí, como cristianos, a veces pecamos. Podemos pecar sin saberlo porque hay pecados de omisión, pecados de comisión
Alguien a quien debiste ayudar, alguien a quien debiste sonreír hoy para animarlo y no lo hiciste. Pero dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y nos limpiará de toda maldad. Si pecas, hay remedio. Dios te perdonará si lo confiesas. Y la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre que fue derramada en la cruz, cuando Cristo murió, tiene poder 2000 años después para lavar todos tus pecados. Gracias a Dios que se quedó en la cruz. Y cuando pusieron esos clavos en sus manos y clavaron sus pies y perforaron su costado, Él se quedó ahí. No se bajó. Él se quedó en la cruz porque te amó. Él te ama esta noche. Quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Él te ama. Y cuando Él usa ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? Primero, si cometiste un pecado, confiésalo de inmediato. En segunda, olvídalo de inmediato, con su ayuda. En tercera, busca la justicia y la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Sabes, algunas personas pecan y van a Dios a pedirle perdón. Y luego van y cometen el mismo pecado, lo cometen una y otra vez. Significa volverte de tu pecado. No vuelves a hacer eso de nuevo. En el Salmo 23, David dijo, confortará mi alma. ¿Necesitas que conforte tu alma hoy? Hay cientos de personas aquí esta noche que son creyentes, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarte de nuevo. Hay personas aquí hoy a quien Dios está llamando a ser misioneros. Hay personas esta noche que Dios está llamando para trabajar en la iglesia. Hay personas aquí esta noche a quienes Dios les pide que hablen con personas, donde viven, donde trabajan, les hablen sobre Cristo. Y ese es trabajo misionero. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo y recibir el perdón y total restauración. Él restaura tu alma. Es una cosa maravillosa. Y luego la tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lee el Nuevo Testamento y marca todos los versículos donde dice que deberías hacer esto o vivir de tal manera y descubrirás que has fallado. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Cristo. No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo. Lo obedezco porque quiero. Amo a Cristo. Quiero obedecer su voluntad. Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga. Como un devocional diario. Es difícil tener un devocional diario porque el diablo intenta evitarlo. Si abres la Biblia y comienzas a leer, el diablo te pondrá somnoliento. O alguien vendrá de inmediato a hablar contigo. O habrá un buen programa de televisión y la tentación es de ver el programa. Y no tienes tiempo de orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Luego, lo cuarto, hay una separación del mundo en Primera de Juan 2. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros esta noche amamos el mundo? Al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman príncipe del poder del aire. Tiene tremendo poder. Hay muchos demonios en el mundo. Y esos demonios trabajan
con el diablo para destruir la vida cristiana. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Te va a tentar. Él traerá cosas a ti con las que nunca habías sido tentado. La tentación no es de Dios. La tentación viene del diablo. ¿Y cómo repeles al diablo? Él tentó a Jesús. Él fue con Jesús en un tiempo en el que Jesús no había comido ni había bebido nada por 40 días y 40 noches en el desierto. Y él tentó a Jesús 3 veces, y eran tentaciones reales. ¿Cómo Jesús lo combatió? No discutió, no debatió, no usó su poder sobrenatural. Solo citó las Escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, un versículo. Y por eso es muy importante memorizar todas las Escrituras que puedas. He llegado a la edad donde es difícil memorizar las Escrituras. Desearía haber memorizado 10,000 veces más que las que memoricé de joven. Mientras estás joven, mientras estás en la escuela, después de salir de la escuela, esos primeros años puedes retener las Escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida. Si tú lo repites semana tras semana y semana tras semana, es tuyo de por vida. Y cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí con la espada, porque las Escrituras son la espada del Espíritu. Y esa es tu armadura que usas para luchar contra Satanás cuando viene. ¿Estás separado del mundo? Las Escrituras dicen, y el mundo pasará con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabes, cuando yo enfrento una situación, debo ver este programa de televisión, debo ver esa película, debo hacer esta cosa en particular que está en el mundo, y hay duda en mi mente de si debo hacerlo o no. Hay ciertas preguntas que puedes hacerte. Primero, me pregunto, ¿viola algún principio de las Escrituras? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de las Escrituras? En segunda, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso, como antes de que lo viera? En tercera, ¿puedo pedirle a Dios que lo bendiga? Y luego me hago la cuarta pregunta. ¿Es una piedra de tropiezo para otros? Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso, diciendo eso, perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a ser una piedra de tropiezo para ellos? Y la quinta pregunta que me hago: ¿amo a los cristianos de todas las denominaciones? ¿Amo a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo para ayudarlos en su pobreza? ¿Amo a las personas en mi vecindario que tienen un color de piel diferente? ¿En serio los amo? ¿O solo los soporto? Solo es una actuación que represento. ¿Mi amor para otras personas es real, sin importar cuál sea su trasfondo? Las Escrituras dicen, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan que otras cosas son más atractivas que andar con Cristo y hacernos preguntas así. ¿Cómo podemos vivir en la presente sociedad y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos? Solo con la ayuda de Cristo. Y la sexta cosa: si en realidad conoces a Cristo, no practicas el pecado.
Primera de Juan 5:18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Dirás, pero dice el que no peca. Esa palabra significa que no practiques el pecado. Puedes cometer un error, puedes gritar un momento, o puedes caer alguna vez, o 2 veces, o 10 veces, o 20 veces, o muchas veces. Pero no practiques el pecado. No lo hagas una y otra y otra y otra vez. Lo confesarás y lo olvidarás y renunciarás a eso. Señor, ayúdame. Soy tan débil. Necesito tu ayuda para vivir una vida cristiana. Y luego, 7, hay un testimonio del Espíritu. Si en verdad conoces a Cristo, lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida me dice que conozco a Dios, también es como el niño que estaba volando una cometa y la cometa se perdió de vista, como las nubecitas que tenemos hoy encima de las torres. Las torres de televisión no se puede ver la cima porque las nubes la cubren. Y la cometa del niño desapareció, llegó muy alto, pero él la sostenía. No podía verla. Y alguien dijo, ¿qué haces? Él dijo, volando una cometa. Dijeron, no la vemos. ¿Cómo sabes que está ahí? Él dijo, siento que me jala. Y cuando conoces a Cristo, sientes el tirón de Cristo en tu corazón. Y sabes que vive en tu corazón. ¿Sientes el tirón en tu corazón? ¿Y tú? ¿Y tú? Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento en que una gran transformación tendrá lugar en tu vida. Sabrás si tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente, no solo ante ti mismo, ni a tus amigos, ni a las cosas materiales, sino ceder ante Cristo. Una mente entregada te hace un cristiano inteligente. En segunda, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, el sexo no tiene nada de malo. Dios nos lo dio. Es uno de sus grandes regalos para nosotros. Es para que lo disfrutemos. Es para que la raza continúe. Y podemos disfrutar del sexo, pero dentro de los límites del matrimonio. El sexo es para la reproducción humana y para el cumplimiento del amor marital. Y las otras funciones para las que intentamos usar el sexo son simplemente problemas espirituales no resueltos que solo Cristo puede resolver. Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. En Romanos 6 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No dejen que los controle, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando su cuerpo como instrumentos de justicia. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. La Asociación Americana de Cardiología dice que el 27% están enfermos del corazón.
Pero también tenemos enfermedad espiritual del corazón. La Biblia habla de eso en Proverbios 12. El engaño está en el corazón. Proverbios 14. El hombre es inconstante en su corazón. Proverbios 18. El corazón del hombre es malvado. Proverbios 22. El pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz, a buscar perdón, a encontrar una nueva vida. Y Él dice que te dará un corazón nuevo y te cambiará por completo. Y finalmente, una voluntad entregada te hará un cristiano convincente y determinado. Una voluntad entregada. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de todos. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Las Escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice que quien lo consiga, o quien lo entienda, o quien lo merezca. Lo que dice es quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas aquí esta noche. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y significado. Leí hace unos años que tuvieron una gran reunión en Inglaterra de obreros. Dwight L. Moody les habló y para terminar dijo: les ofrezco a Jesucristo, Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo. Quiero que se levanten y digan: quiero o no quiero. Lo recibo a Él o no lo recibo a Él. Y un hombre se levantó vacilante y dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Otro dijo: yo quiero. Y otro dijo: yo no. Y la audiencia estaba dividida. La mitad dijo: seguiré a Cristo, lo serviré, me entregaré a Él. Pero la otra mitad dijo: yo no quiero. ¿De cuál serás tú? ¿En qué grupo estarás? Porque verás, cuando respondes, también puedes decir: no quiero. ¿Quién vas a ser esta noche? Voy a pedirte hoy que digas: quiero. Hasta donde puedo entender, recibo a Cristo en mi corazón. Y quiero vivir el tipo de vida del que has hablado. No tengo fuerza. Y no tengo la energía, siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Estoy dispuesto a decir hoy, con la ayuda de Dios, entrego mi vida a Cristo como Salvador, Señor y Maestro. Y Él te hablará sobre servirlo en otras partes del mundo. Mi hijo mayor, Franklin, acaba de volver de Sudán. Él dijo que vio sufrimiento a una escala que no había visto en ningún lado en sus viajes por el mundo. ¿Qué haría Dios con algunos presentes en lugares así? ¿Qué vas a decir? ¿Quiero o no quiero? Te voy a pedir que te levantes de tu asiento, todos los que digan quiero, y quiero que se levanten y vengan y se paren aquí enfrente, como han visto cada noche, y digan: hoy le abriré mi corazón a Cristo, lo recibiré, me entregaré a Él. Quiero saber que voy a ir al cielo, quiero saber que voy a vivir para Cristo, quiero servirlo. Si estás con amigos o parientes, te esperarán. ¿Por qué te pido que vengas públicamente? Porque Jesús dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Hay algo sobre venir al frente y pararse públicamente que complace a Cristo y ayuda al compromiso. Si estás en el coro, ven. Si eres un maestro de escuela dominical o si eres incluso pastor de una iglesia y no estás seguro cómo estás ante Dios, levántate y ven. Vamos a esperarte.
Voy a hacer más corto mi mensaje hoy, porque hace frío aquí. No sé si lo sienten, pero nosotros sí lo sentimos. Y sé que el estadio se llenó hace mucho, llevan mucho tiempo aquí, así que estoy seguro de que algunos están cansados y otros tienen un largo camino a casa. No les quitaré mucho de su tiempo, no es tardado presentar el Evangelio. Escuché sobre un hombre que debía hablar por 20 minutos y habló por 30 minutos. Y después de una hora seguía hablando y el hombre que lo presentó ya no aguantó, así que tomó un mazo y se lo lanzó al predicador. Falló en pegarle y le dio a una mujer en la primera fila. Ella le dijo: pégueme de nuevo, lo sigo escuchando. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang.
Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió. Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo: quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo, y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó, no quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia, y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo: no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron: algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que, junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron: ¿qué haremos contigo? Él dijo: láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo: Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión, y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado,
o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo: Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios. Y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo: ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo: Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá.
En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Dios dijo: les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios: les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices: Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo: si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la
historia dentro de mí dije, ¡qué entrenador! Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¡qué Dios! Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir, abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro como estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice, te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás, ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba en la galería toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos, el capítulo 12 de Hebreos. Hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia, o se volará. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas, para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. Y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido. Y algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron, no si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse. Y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Y al leer el artículo, a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá. Están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica, la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios.
La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez, y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo, habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último: la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas: regresaré. Cristo dijo antes de irse: regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo: me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor, y esos 2 hombres dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto, o podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora, pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas, la pobreza será eliminada, la justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado.
Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar, con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir, no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar. Y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días.
Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto. Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego, Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos, los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía, ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos, y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora.
donde la señora viste bien, el esposo es doctor y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero, parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal. Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen, pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora, y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás, y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas, y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto, y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las Escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía, y la gente se acercaba más y más, y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal.
un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró y ya era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese. Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si lo respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. A él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún,
No puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó. La Biblia dice: ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir: no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo: llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo: Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que él hablaba no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga?, dijo Él. Algunos de ustedes dicen: quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar, y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a campo traviesa, cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos.
Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local. Y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía, hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente, necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público, y había personas en su contra despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente, y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público, y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa, les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más